Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al programa Clase de los miércoles. Estamos aquí retransmitiendo desde el INTA y Girona con nuestro compañero Adrià y estamos aquí para resolver algunas de las cuestiones interesantes que nos ha enviado algún compañero o compañera. En este caso será una complementación con lo que estuvimos hablando el otro día, o un complemento de lo que estuvimos hablando el otro día, ligado al tiroidismo, a la tiroiditis, Hashimoto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver si encuentro el comentario, que lo tengo aquí, y dice así. Dice: hola Javi, ahora mismo trato a una paciente que no tiene ya tiroides. Toma tiroxina. Hasta el momento recibe una combinación de resonadores que son Pai Hui, 14 de Tumai, 4 de Tumai, 6 de Maestro Corazón, 5 de Sanchao, 34 de estómago, 3 de riñón y 5 de intestino delgado. La última vez después de sesión se puso como una moto. Ella tiene una manera de ser explosiva desde hace 10 años que la conozco. ¿Me puedes recomendar o corregir en este caso alguna cosilla? Abrazos. Bueno, pues vamos a ver. Aquí vemos algún resonador curioso. Dentro de los resonadores, como es el 34 de estómago, entiendo que es el 34 y no se ha equivocado y quería poner el 36, que es como más habitual. 34 es el punto alarma de estómago. Está por encima de la rodilla. Está dentro de los subantiguos, fuera de la zona de subantiguos. Es el único resonador que está así. Es un resonador curioso. Los resonadores alarma, o los resonadores hendidura, o los resonadores, son resonadores de diagnóstico también, se utilizan para diagnosticar. Hay muchas formas de diagnóstico curiosas, ¿no? Por ejemplo, esta. Podemos ir tocando los puntos alarma y el que duele lo punturamos. Y no tenemos ni idea de qué estamos haciendo realmente, pero mejora al paciente. Ya está, mira qué fácil hacer acupuntura. Otra forma también es como, por ejemplo, no me acuerdo de este maestro de medicina china, este médico, que lo que hacía era tocar los tin, los presionaba, y cuando veía el que molestaba por presión, pues lo combinaba con el yu de la espalda del canal que estaba afectado en el tin. Entonces punturaba el tin y al yu de la espalda con moxa. Y ya está, o sea, así de fácil. A veces metía el mo también, pero normalmente era tin y yu. Genial, una genialidad, porque tiene mucho sentido. No nos vamos a poner a explicarlo ahora mismo, pero tiene muchísimo sentido. Y lo mismo, o sea, es como, pues qué guay, qué fácil, ¿no? De forma de, no tengo ni idea de la lengua, no tengo ni idea de la pero tengo idea de que si te duele, evidentemente por aquí van los tiros, pues ahora me voy al yu también de la espalda, mejor la función. Y ya está, desbloqueo el canal y ayuda en el psiquismo porque es el tendino muscular, pues todo lo que ya conocéis, ¿no? Entonces, pues muy guay. Entonces aquí está el punto alarma de estómago. Punto alarma de estómago, entiendo por el recorrido del canal también y porque estamos en una situación en la que podríamos considerar alarma y bueno, quizá no es el resonador más recomendado, aunque podremos encontrar algunos textos que nos podrían ayudar. Hay resonadores más interesantes para poder ayudar al tiroides. Ahora bien, no tenemos tiroides. Lo primero que tenemos que pensar ahora, estamos en vacío, con lo que sí que tenemos tiroxina. Lo que tenemos que entender es cómo funciona la tiroxina en el organismo. ¿Bien? Entonces, si no tenemos tiroides y tenemos que regular la actividad metabólica, porque el tiroides lo que va a hacer es un trabajador del sistema nervioso central, es decir, no es que pertenezca al sistema nervioso central, pero acata órdenes, ¿bien? Directas de neurología del cerebro, que es el que va testando en qué necesidad necesitamos dar respuesta de formación de tiroxina. La tiroxina va a marcar el ritmo de consumo de ATP, de la energía del cuerpo. Estamos hablando de justo el vector de control que hace la madera con la tierra, esta relación. Hay una relación en el eje de movimiento, que es este, en el que la madera acelera el movimiento, la tierra ralentiza el movimiento. Si aumenta mucho la madera, todo el metabolismo, todo el fuego sube, todo el yang sube.
Si aumenta mucho la tierra, pasará lo contrario. Entonces, en el vector de control entre la tierra y la madera está el juego, en el proceso de respuesta tiroideo, inicialmente. Si nosotros tenemos que poner algún resonador alarma, sí que sería la parte del vector podría ser el punto alarma de hígado y el punto alarma de vesícula biliar, y no tanto el punto alarma de estómago, pero sí el punto alarma de la parte de yinginización del bazo. Entonces el 8 de bazo sería más interesante, porque es el que nos frenaría o no nos frenaría, etcétera, el proceso tan rápido. Cuando nos producen una ectomía, es decir, que nos quitan alguna cosa del cuerpo, se recomienda trabajar el punto alarma del reino o del vector que está implicado en ese órgano o en esa entraña o en esa extensión o lo que sea. ¿Bien? Nos han operado de un hueso, pues punto alarma del riñón, ¿bien? Incluso de la vejiga si queremos. Nos han operado de rotura de fibras, punto alarma del hígado. Nos han operado y de la vesícula. Nos han quitado la vesícula biliar, punto alarma de la vesícula biliar. Nos han quitado un riñón, punto alarma del riñón. ¿Vale? Pero constantemente, esto ya es para toda la vida. O sea, hay que tenerlo en cuenta, en el que se tendrá que, al principio mucho, pero luego más adelante habrá que continuar estimulando. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, pues porque no tenemos el órgano, no tenemos el tiroides en este caso, y por mucho que queramos, no va a funcionar nada que se le parezca al tiroides. ¿Dónde sí vamos a incidir? En cómo el resto del cuerpo va a gestionar la demanda o no de consumo de vitalidad y consecuentemente qué va a hacer la tiroxina en esos tejidos. Quien tiene que transformar la tiroxina para ser operativa en el organismo es el hígado. Recordad que la tiroides genera una hormona que se llama T4 y luego esta tiene que transformarse en T3. Y esto lo hace el hígado y algunos otros tejidos. De tal manera que el hígado es el principal componente en la degradación de T4 para hacer activa la tiroxina en los tejidos del cuerpo. La tiroxina entra directamente en ADN. O en ADN, quiero decir, sí, al núcleo, al ADN. Tiene receptor allá y hace reaccionar directamente dentro del núcleo. No es una cosa que vaya luego en cadena. No. Va a trabajar muy directo, lo que es la tiroxina. Y tenemos dos tipos de tiroxina, en este caso de la T3 y la RT3. La T3 hace trabajar los tejidos de manera aeróbica, es decir, con oxígeno. Es decir, que las mitocondrias de ese tejido, de esa célula, necesitarán glucosa o ácidos grasos o proteína para generar ATP con oxígeno. La T3 estimulará este proceso. La RT3 lo que hace es que no deja que la otra tiroxina active este proceso, con lo que la célula comienza a intentar extraer energía ATP sin oxígeno. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, hay músculos que son anaeróbicos, otros que son aeróbicos, y que la tiroxina hace que crezcan o no crezcan, dependiente de otros factores, de una transcriptasa de ADN que se llama mTOR y que estimula el crecimiento y la regeneración de tejidos y muchas cosas, y que va a depender de estas dos tiroxinas. Ahora bien, ¿por qué en algún momento podemos estar mejor o peor en vitalidad tomando la misma tiroxina? Pues porque la inmunología va a forzar a que los tejidos no puedan generar metabolismo si necesita la energía para poder combatir una infección o una inflamación. De tal manera que la misma inmunología, cuando suben las citoquinas, fuerzan a que haya un aumento de RT3 para que las células no puedan consumir oxígeno y no puedan gastar glucosa y esté todo a disposición de la inmunología. Consecuencia, pues que la persona está hipercansada y cada vez le sube más la dosis de tiroxina y tenemos un problema inflamatorio. Y no es tanto el problema de que tome o no tiroxina o tenga el tiroides como lo tenga, sino que no puede ser efectiva. Es efectiva para lo que está haciendo, pero no para la sensación de vitalidad ni nada de eso. Lo que vamos es hechos polvo, como si tuviéramos un resfriado constante sin síntomas. ¿Vale? Entonces, yo recuerdo una paciente
que además estábamos y no había maneras, se encontraba cansada y ya de esto que un día le insistíamos, ¿no? Tienes que hacerte una analítica de RT3. Antiguamente se hacía analítica de RT3 para valorar si la persona se moría ya o no. O sea, una persona muy enferma en un hospital, al ver cómo estaba la RT3, cómo estaba de disparada, como no permitía el trabajo del resto del metabolismo, al final el tejido pues entraba en una no respiración y moría por fallo multiorgánico. Y la RT3 estaba disparadísima, ¿no? Y servía para valorar si a la persona le quedaba más o menos de vida. Ahora ya no se hace eso, porque ahora somos súper listos, entonces ahora ya tenemos un mogollón de aparatitos que miden todo, que si el ritmo, que si tal, ¿verdad? Saturación, muchas cosas, y ya no, pero antiguamente era muy normal. Vale, ¿qué pasa? Que le sugerimos a esta paciente fervientemente que se hiciera una analítica de RT3. Su doctora no entendía por qué nosotros estábamos tan cabezotas en que se hiciera una analítica de RT3. El caso es que quería entenderlo. Entonces la paciente me dijo, ¿a ti no te importaría hacer? Digo, no tengo ningún problema. Hicimos un informe, le enviamos a la doctora le pareció muy interesante en el proceso de cómo trabaja la inmunología, cómo fuerza, todo esto, y le hizo la analítica de RT3. Y efectivamente, este era el problema. Tenía el ratio de RT3 y T3, la RT3 disparada, la T3 muy bajita, y así no hay manera de que la persona pueda sentir vitalidad nunca. Está obligando a una hibernación por inflamación el proceso de inmunología, ¿no? Entonces, claro, tú podías hacer lo que quisieras y no había manera. Entonces, aquí es una cosa a tener en cuenta. Quiere decirse que si estamos tratando a una paciente con problema tiroideo, se está tomando tiroxina, más o menos se va gestionando en el transcurso de un año la dosificación que necesita, y aquí ya tenemos tiroxina. No tenemos tiroides, pero tenemos tiroxina. Nosotros tenemos que gestionar el ritmo del consumo. Y esto lo va a hacer cómo quemamos la madera para generar fuego de vida. Y esto lo va a hacer principalmente el reino de la madera. Por eso es tan importante, si nos han hecho una tiroidectomía y han quitado la tiroides, trabajar muy bien el hígado y la vesícula biliar, los dos. Yo principalmente utilizaría el punto alarma del hígado, utilizaría el 3 de riñón, porque pertenece al reino del agua, todas las glándulas endocrinas, y en este caso en extensión a la madera, la tiroides. Y por otro lado, utilizaría el punto tierra de la vesícula biliar sin más, para que ritme el proceso de combustión o del paso de lo que es la madera al propio fuego. Y con eso la cosa suele mejorar, sin meternos